Una iniciativa ciudadana en Rafael Uribe Uribe, que es una localidad en Bogotá, donde han recuperado un espacio y lo han convertido en un aula libre, la Chiguasa. Eso es una forma de cómo recuperar el espacio público o, como se podría decirlo también, una acupuntura urbana. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. El día de hoy vamos a hablar con Estefanía Bustos Arevalo, que está en camino de convertirse en educadora comunitaria, y con Sebastián Ayala, que ya es profe en arte. Y esas dos personajes, junto con varias otras personas, están trabajando algo que es el aula libre de la Chiguasa en Bogotá. Sin más preámbulo, cuéntenos, Estefanía y Sebastián, ¿de qué se trata el aula libre La Chiguasa? El aula libre de la Chiguasa surge como un espacio alternativo dentro de un barrio que tiene como muy pocos espacios verdes eh, dentro de él. Entonces, eh, habían unas casas que están al lado de la Picota y al lado de la quebrada de la Chiguasa. La Picota es la cárcel. Entonces, estas casas las tumban y llega el IDIGER y las tumba, desocupa, las saca a las personas y crean un jardincito ahí y luego este jardín se empieza a llenar de pasto y mucho pasto. Eh, y la comunidad, como que los vecinos empiezan a podar, pero igual no es suficiente. Entonces, como que nosotras, en el marco de un proyecto, una visión de las personas que trabajan en el territorio, que se llama Nueve Encuentros, llegan aquí a hacer uno de los nueve encuentros. Los nueve encuentros se dan en diciembre, pues que es como harto, ¿cierto? Como el contexto. En diciembre, los nueve encuentros son unas estrategias artísticas que se hacen en lugares seleccionados para dar talleres de arte, de cine, de artes plásticas, bueno, como lo que se va a hacer solicitando. Entonces, llegan a hacer los nueve encuentros aquí en el barrio San Agustín por petición de una compañera que se llama Sonia Londoño. Entonces, Sonia y los chicos llegan a hacer los nueve encuentros aquí y los niños y niñas que participan de ese encuentro de nueve encuentros empiezan a decir como, bueno, ¿y qué pasó? O sea, qué chévere continuar con esto, qué chévere que estas actividades se sigan dando acá. Y vemos que está el espacio del IDIGER ahí solo, entonces como que se empiezan a apropiar Sonia y los niños y las niñas de ese espacio. Yo conozco a Sonia por un taller de tejido y nos damos cuenta que somos vecinas y que nunca nos habíamos visto. O sea, las dos viviendo toda la vida aquí en el mismo barrio y nunca nos habíamos visto. Entonces empezamos a dialogar y empezamos a ver que tenemos muchos puntos en común, ¿sí? Como muchas visiones de lo que quisiéramos para nuestro barrio, de lo que ella está haciendo con los niños y niñas, y entonces me dice, como ven, acércate, cae. Y entonces llego yo y Sonia está haciendo tejido con los niños y las niñas. Entonces, como justo coincidimos en eso, empezamos a tejer, empezamos a hacer actividades, entonces empezamos a preguntarles, bueno, ¿y qué quieren aprender también? ¿Qué les gustaría hacer dentro de este espacio, dentro de este tiempo? Y como que empiezan a surgir cosas, ¿no? Empezamos a hacer juegos, como a integrarnos mucho más y empezamos a hablar con Sonia de, bueno, y esto, tenemos que darle como un nombre a esto, ¿no? Y, y ahí pensamos, bueno, ¿qué es esto? Porque nosotras inicialmente no lo pensamos desde el tema como de la huerta ni nada de eso, sino como más desde el tema de los niños y las niñas. Pues empezamos como, bueno, esto es un espacio como de aprendizaje en el que nosotras estamos aprendiendo, ellos y ellas están aprendiendo. Entonces empezamos, bueno, y además estamos con la quebrada aquí al lado, que también se ha tratado de resignificar su nombre. Entonces empezamos, bueno, si esto es un aula libre,
Es un aula, es un espacio donde estamos aprendiendo, pero es un aprendizaje libre, ¿sí? Y así como nosotras, pues sí dábamos como unos talleres, unas clases, pues también estábamos aprendiendo un montón. Entonces ahí convergemos que esto es un aula libre de la Chiguasa porque está ahí al lado, o sea, está literal al lado. Entonces decimos como, bueno, esto es un espacio y es el aula libre de la Chiguasa. Como que ahí empieza a surgir, empezamos a trabajar, llega la compañera Lady Hernández y también entonces empezamos a ser chicas que estamos ahí como en esa apuesta también, eh, porque Lady también era vecina y tampoco nos conocíamos, entonces empezamos a ver como, bueno, sí, esto es una apuesta que nosotros tenemos por transformar como este pequeño espacio que se nos dio y que nos permite como salir un poco de lo que es todo el barrio, que es bulla, buses, la cárcel, la violencia, el consumo, sí, como todas estas cosas, y es un espacio en el que estamos aquí y como que nos sentimos fuera de, ¿sí? Es como cuando entras al aula, como que no te sientes dentro del barrio así súper congestionado, sino que estás ahí como en un espacio seguro y empezamos a ver que para los niños y las niñas también es un espacio seguro, de juego, de aprendizaje. Entonces, como que empiezan a surgir así las cosas. En un punto el mismo espacio empieza a solicitar como, bueno, aquí pues, hay pasto, hay tierra, hay árboles. Entonces, como que se empieza a ver la necesidad de trabajar ese espacio de forma, sí, como de, bueno, tenemos la opción de sembrar, como que muchas otras personas nos dicen, no, pues esto puede ser una huerta potencialmente muy buena. Y entonces como que empezamos a darle esa apuesta también porque el mismo espacio lo va pidiendo. Entonces es como el espacio nos empieza a decir, bueno, hay que trabajar la tierra, hay que sembrar, pues teníamos conocimientos chiquitos, empezamos, tuvimos un contacto con el jardín botánico, que siempre igual nos da como unas contradicciones porque viene la institucionalidad y obvio nos enseñan un montón de cosas, pero también como que sus dinámicas pedagógicas alejan a los niños y las niñas y empiezan a llegar más las señoras adultas. Entonces como que empezamos a tratar de tener un equilibrio en eso, pero finalmente pues las señoras adultas son las que terminan como haciendo este curso con el jardín botánico y pues ahí aprendemos también como todo lo del el lombricompostaje, todo lo de las lombrices, o sea, la siembra como que para mí fue así como abrir este espacio así como de empezar a aprender, si bien uno tenía la huertica en la casa, ya pasarlo a un espacio tan grande era diferente y obviamente pues el aprendizaje es distinto. Y empezamos a contactarnos con otras huertas y estas huertas también nos empiezan a enseñar cómo nos empiezan a dar semillas, a mover y empezamos a sembrar. Y lo primero que empezamos a sembrar fue arveja, pero tenemos así como la cosecha empieza a sembrar y se la roban. Se roban toda la cosecha del albergue. Fue como, no, pero nos damos cuenta que dejan algunos gajitos y decimos, bueno, tenemos semillas, volvamos a sembrar. Y así ese ciclo fue como 3 veces, ¿sí? Entonces fue como que era decepcionante un poco. Lo de las lombrices como que lo empezamos a trabajar en la tierra, pero luego nos dimos cuenta que llegaban las ratas a comerse la comida, a las mismas lombrices. Entonces decimos, no, esto toca pasarlo, empezamos a hacer mingas como para empezar a fortalecer esa parte en la que nosotras estábamos aprendiendo, ¿sí? Porque eso sí fue un aprendizaje, así de que estábamos todas y todos aprendiendo, los niños, las niñas, nosotras, había niños y niñas que decían, no, profe, esta planta sirve para esto, entonces, bueno, probemos. O sí, como que empezamos así como en eso de probar y movernos. Y sí, bueno, también hicimos cineforos, porque pues nosotras como que siempre pensamos como en la población infantil, en las infancias. Entonces, como que un momento dijimos, no, pues aquí podemos hacer una pantalla en una casa que todavía había, se hace una pantalla
y en esa pantalla empezamos a proyectar películas que al principio dijimos como de pronto es un poco conflictivo porque de pronto no dejan venir a los niños y a las niñas, pero ahí fue como que nos dimos cuenta de que los padres y las madres confiaban en nosotros. Porque el hecho de que los dejaran llegar en la noche, por ejemplo, el primero terminó como a las 10 de la noche y los papitos y las mamitas súper bien, o sea, como que después fuimos, los llevamos a las casas y era como, no, nosotros sabíamos que estaban con ustedes y cuando están con ustedes estamos tranquilos. Entonces fue como, tenemos un voto de confianza ahí desde las mamás y los papás de estos niños y niñas. Entonces eso también fue como, bueno, sí, vamos bien, vamos por un buen camino. Sí, entonces como que siempre ha sido como esa apuesta y ya después empiezan a unirse más personas al equipo. Digamos, ahí es donde entra, por ejemplo, Sebas, Cris, Nico, que ya tienen, por ejemplo, un conocimiento mucho más amplio de esto, de la agricultura, de la agroecología, de la semilla, y yo siento que yo todavía estoy en un aprendizaje así todo el tiempo, como aprendiendo y aprendiendo de ellos, porque pues nos han dado como sí, muchos aprendizajes. ¿Podrían explicar brevemente también lo que es el IGER? Porque, Estefanía, tú utilizaste dos veces para los que nos escuchan de pronto de no saberlo. Adelante, Sebastián. Ese espacio para mí de niño, porque siempre he habitado como acá al barrio, he salido, viajado y vuelvo acá al barrio siempre. Y ese espacio siempre yo recuerdo de niño ver sembrada comida ahí. En la casa pequeña que había ahí cercana a la Chiguaza, ahí siempre había comida, y había unos árboles grandes. Y creo que ese fue el primer maizal que yo vi en mi vida, acá en medio de la ciudad. Acá hay un barrio, de hecho, que se llama La Paz Cebadal y viene de que todos estos terrenos, antes que pertenecían a la hacienda Los Molinos, antes de que fueran ocupados, pues se sembraba trigo y cebada. Esto era lo que había acá y entonces, pues nada, de ahí creo que el espacio, yo vuelvo acá a Bogotá y veo que pues que va a estar el aula andando, que es un espacio también que había que enfocarse mucho en el barrio porque ahí era donde llegaban los habitantes de calle, ahí es un foco de consumo de sustancias psicoactivas de manera constante y aún hoy, pero el aula ha entrado en un diálogo precisamente con estos consumidores del territorio y es respetarse de manera mutua. Además que hay que decirlo, muchos de ellos pues son los vecinos de nosotros de toda la vida. Entonces también es mirarlos a los ojos y decirle, hey, mira, este es un espacio de trabajo para con los niños que están en proceso de recuperación, ayúdanos a cuidarlo. Y hemos sentido, yo por lo menos he sentido de eso de gente que yo conocía desde muy niño, que uno nos veíamos en la calle y que ahorita anda en buenas o en malas, no sé, pero que al estar y habitar, pues permite que también sea un espacio, porque hay que decirlo, es un espacio supremamente inseguro. Al lado está el puente, siempre bajo el puente ha tenido habitabilidad de calle, es un foco de basuras, o sea, la quebrada, hay que decirlo, desde la misma institución se le llamado La Pichosa, por ejemplo, ¿sí? Y así uno lo encuentra en los mapas de las instituciones como La Pichosa, y esto tiene un nombre muisca, ¿sí? Esto tiene un nombre chipcha y es la Chiguaza, y desde ahí es que se viene recuperando como la memoria también de este espacio. Eh, el IDIGER, si no estoy mal, es el Instituto Distrital de Riesgos y de algo así, es como la entidad encargada de, de, de controlar este tema del riesgo y pasa porque, o sea, ellos llegan básicamente es porque la quebrada en una de las crecidas, pues se lleva una casa y cae una casa contra el puente vehicular de acceso de salida, perdón, de salida del barrio y lo derrumba. Entonces, como que, hey, no, toca pararle cuidado a esto porque la quebrada se puede seguir llevando casas y entra en este tema de respetar los derechos de la quebrada. Ya después de mucho tiempo, volver y decir, hey, no, la quebrada tiene derecho a tener 30 metros de ronda,
donde efectivamente no puede haber ningún tipo de construcciones, pero el método de recuperación de ellos es ese, poner la cerca, alambre de púas y sembrar pasto. Ese es básicamente lo que ellos hacen, no hacen más en procesos de recuperación. Y pues creo que lo que se ha venido haciendo, la tarea que uno siente que ha encomendado, aparte pues de poder generar esas prácticas agroecológicas en la ciudad, que es compostar, que es tener, conservar, guardianar la semilla, poder hacer uso de espacios de educación ambiental donde uno pueda compartir precisamente estos saberes frente a la tierra, frente al alimento, frente a la transformación precisamente también de estos alimentos, pues lo da el aula. Creo que el aula se convierte en ese espacio que necesitaba el barrio, porque como lo decía Estefa, pues muy pocos espacios verdes, y los pocos espacios verdes o son habitados, hay que decirlo, eh, por consumidores, tanto de alcohol o como de otras sustancias. Y en ese caso específico, yo recuerdo que duró un tiempo en que eran cambuches de gente que habitaba la calle, y que al llegar el aula y al ver, empezar a sembrar, la gente también, muchos vecinos se han sumado como, oiga, yo tengo este árbol sembrado en la caneca. Y hay que decirlo, es que aquí la mayoría venimos de descendencia campesina, desplazados o de orígenes de los abuelos que venían del campo, y está esa memoria. O sea, indiscutiblemente está la memoria del cuidado por la tierra, del cuidado por la planta, y creo que muchos y muchas mamitas acá en el barrio, en su terracita, en el poquito espacio que puedan tener, en la caneca, en las materitas, siembran una hierbabuena, siembran un tomate, siembran cualquier cosa. Y así nos han llegado vecinas y vecinos como, oiga, yo tengo este árbol que ya aquí en la caneca ya no va a prosperar más. Entonces, así han llegado tomates de árbol, han llegado moras, han llegado plantas de papayuela, que es un palo grande, y pues ahí se ha puesto a recuperar y el espacio, y creo que para mí el aula es esa manera como el barrio también le demuestra a las instituciones que nos podemos hacer cargo de recuperar las quebradas, y que tenemos otro propósito también frente al tema de la reforestación, frente al tema de los espacios verdes, de habitar la ciudad de otra manera, y de habitar precisamente estos espacios sin miedo, porque creo que una de las grandes características de este espacio, y que todos, tanto niños como adultos mayores, y lo digo por mis abuelos, por mi abuela, que para ella eso es un foco de inseguridad, era un foco donde transitaba el miedo, ¿sí? Y al miedo a la oscuridad, al miedo a lo que pase allá, al miedo a los consumidores, el miedo a un pocotón de cosas, que se ha venido desdibujando ese miedo a partir de la presencia de los niños y que ellos habiten este espacio. A mí me parece como si haber logrado recuperar un espacio público, pero un espacio público que no era tan público, a un espacio del encuentro, de enseñar, de compartir, digamos, se podría llamarlo también acupuntura urbana, ¿cierto? O sea, de sacar de la clandestinidad o de, digamos, de la agenda oculta un espacio. Em, ¿Exagero o si ustedes creen que este proceso se está dando? Yo creo que este proceso sí se ha venido dando así como una salidita de la realidad, como un espacio que nos permite soñarnos otras cosas, otras realidades posibles, ¿no? Yo creo que para todas el llegar a este espacio es también salir un poco del estrés de la ciudad, porque es que, verdad, uno llega y ve los pájaros, ve animales, hemos visto ranas, serpientes, culebritas, ¿sí? Entonces yo sí siento que este es un espacio que ha permitido como salirnos dices tú, de este monstruo que es Bogotá, y darle ahí como es como una grieta ahí
en medio de todo lo que pasa, que es una grieta de luz y una grieta verde que nos permite como salirnos de lo que nos imponen para imponer nosotros también lo que queremos, nuestras visiones también de mundo. Sebastián, tú contaste de que al principio ha sido, creo que el Jardín Botánico, quien por encargo del distrito, del gobierno municipal, pues ha definido, digamos, una normativa, digamos, para lo que son huertas, ¿no? También huertas comunitarias y de que al final no con mucha flexibilidad intentan, digamos, de reglamentar completamente y eso les hubiera generado a ustedes en el aula libre bastante dificultad y que ustedes pues le hicieron ver de que no se trata tanto de una huerta, sino más bien de un aula libre ambiental y que eso significase de que no podían aplicar la normativa. ¿Cómo tomaron digamos, esta postura de ustedes que me parece que me llama muchísimo la atención y que me parece altamente interesante? Eh, ¿Hubo una aceptación directamente o cuál ha sido el desenlace? Bueno, todo esto está ahorita en proceso, ¿no? Porque con la institución también uno puede esperar espaldarazos en cualquier momento, hay que decirlo. Mm, Después de la pandemia, esto tiene un contexto y es que en la pandemia, en el marco de la pandemia acá en Bogotá, empiezan a surgir una cantidad exorbitante, y hay que decirlo, y hay que agrandarlo y ponerlo así en un título grande, de huertas y de procesos de siembra y de toma de predios, de espacios públicos por parte de diversas comunidades en diversos estratos sociales. O sea, esto no diferencia. Y tenía que ver porque el trapo rojo que se colgaba fuera de la ventana en época de pandemia era un símbolo de hambre, de que la gente no la estaba pasando bien. Y en este esfuerzo de muchas organizaciones, de muchos pelados universitarios, de madres comunitarias y en fin de organizaciones y colectivos, empiezan y empezamos a tomarnos los espacios públicos para sembrar comida. Ahí a la administración de turno le entró una gran preocupación porque efectivamente pues había una ocupación del espacio público para siembra de comida. En este caso, reglamenta con el Jardín Botánico de Bogotá unos protocolos para las huertas comunitarias de toda la ciudad. Mm, y pues bueno, hay que decirlo, yo no estuve en ese momento, pero no sé si fue un protocolo concertado con la red de huertas que existe en Bogotá, porque ya hay que decir que el proceso de huertas en Bogotá no es de ahorita, ni fue de la pandemia, viene desde mucho tiempo atrás, de personas que hemos venido sembrando en la ciudad, pero, pero en este caso, ese protocolo, pues hay que decirlo, y es que si se pasa por encima de hábitos comunes, de hábitos tradicionales. Por ejemplo, para nosotros en las calles de la ciudad, ver llantas de carros botadas por todos lados es cotidiano. Y donde algunos ven basura, o en el caso del jardín botánico, donde ve un elemento no convencional para siembra de alimento, pues las comunidades ven una matera, ¿sí? Y las huertas ven una oportunidad de rellenar la llanta de escombro y hacer escaleras en su huerta, o de hacer una cerca o hacer sillas dentro de su huerta. O sea, es un elemento reciclable que se ha venido transformando también hace varios años, pero para el jardín botánico eso no es, ¿sí? No hace parte de una huerta, entonces tú no puedes tener llantas de ningún tipo dentro de la huerta, así no sean pamateras, así no tenga contacto directo. Hay otras cosas como que uno tiene que cercar absolutamente todo el espacio en absoluto para que no haya irrupción de mascotas, de perros, de gatos, de otros animales. Como que también uno tiene que tener unos espacios de sanitización, como de limpieza previo para ingresar, para salir.
Entonces, todo este tema del protocolo, pues se ha generado un descontento, no solamente en las huertas que crecieron en la pandemia, sino en las huertas que ya venían andando hace mucho tiempo, porque hay huertas de vieja data acá en la localidad. Y claro, entonces te obligan a cumplir un protocolo y si no lo cumples, pues bueno, ha pasado que en parques de la ciudad eh, las huertas se desalojan, ¿no? Entonces llega la policía, llega la institucionalidad y te desalojan. Ha pasado en huertas acá en Bogotá. También pasa que si no cumples con los protocolos, pues no puedes acceder a los recursos y no puedes acceder a los apoyos que el mismo Jardín Botánico disponen de recursos públicos y desde las mismas alcaldías locales para procesos de reforestación comunitaria, para procesos de huertas. O sea, es lo más curioso que acá se hacen unas votaciones por presupuestos participativos y la gente dice, apoyemos las huertas, o sea, metámosle plata a las huertas, pero si tú no tienes el protocolo, no puedes participar de esos escenarios, ¿sí? Igualmente nosotros hemos recibido muchas notificaciones por parte del Jardín Botánico de que nos reunamos, que quieren contarnos y pues contarnos en qué consiste el protocolo y por qué lo deberíamos cumplir, si somos una huerta. Y pues nosotros nos hemos hecho los de la vista gorda, hay que decirlo, como que hemos como que sí, sí, claro que sí, hemos escuchado, em, pero para mí hay algo puntual y yo se lo comentaba ya a la funcionaria, es como, bueno, cuénteme un antecedente donde predios del IDIGER eh, hayan sido aceptados dentro del protocolo, porque entonces acá los predios del espacio público son del IDIGER o son del Instituto de Recreación y Cultura, o tienen, o sea, son públicos, pero están a cargo de alguna institución, ¿no? Entonces, como que primero hay que pedirle permiso a esa institución para saber si se puede hacer una huerta o no, o el acueducto, además. En este caso, pues no hay un antecedente. En Bogotá no hay un antecedente que un predio del IDIGER tenga un protocolo aprobado por el Jardín Botánico. Entonces, como para mí es una pérdida de tiempo, hay que decirlo, hay como que ponernos a nosotros en los tiempos de la burocracia, de que presente el papel, de que cumpla con esto, de que tome las fotografías, de que siga precisamente esos protocolos. Es un desgaste, es un trabajo adicional, porque además pues cada uno de nosotros lleva su vida personal, tiene que estudiar, tiene que trabajar sobre todo, y este espacio que nosotros le cedemos al aula es ese momento también de encontrarnos con el bar, ¿sí? Encontrarnos con nosotros mismos y compartir un espacio diferente. Y pues que harto sería encontrarnos a tener que cumplir el cronograma de la institución. Entonces, cuando tenemos un cronograma atrasadísimo y con un montón de tareas, porque hay que decirlo, y es que en la huerta siempre hay tareas, siempre hay pases. El Almanaque del Futuro va a tocar la puerta de ustedes para que trabajemos juntos una experiencia motivadora que nos permite profundizar, porque yo creo que lo que están construyendo allá es algo muy valioso y que puede ser altamente contagiante en el sentido positivo. No sé si ustedes quieren despedirse de mandar algo a los que nos escuchen. Adelante, Estefanía y Sebastián. No, pues gracias, gracias por la invitación, por escucharnos, em, por también creer en estos procesos, ¿no? Creo que a veces uno no se cree que lo que está haciendo es válido, es importante, y, y como estas invitaciones también lo hacen reflexionar y pensarse uno, bueno, si esto que estamos haciendo es importante, eh, y invitados, invitadas a conocer el territorio de la Chiguaza, conocer el aula libre, conocer pues todas las condiciones con las que atravesamos estos procesos. Bueno, pues yo también quisiera agradecerte a ti, Jorge, y al Almanaque del Futuro también por reconocer precisamente en estos procesos que están allá ocultos, chiquititos, haciendo comunidad y haciendo territorio y generando otras propuestas de vida en la comunidad.
¿sí? Para este territorio y sobre todo para los niños. Creo que es un enfoque supremamente acertado por parte de las compañeras. Y pues invitadísimos también a levantar el cemento y a depositar su semilla. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.